Hay batallas que no se ganan con fuerza, se ganan con una convicción que el miedo no puede explicar. Y lo más impactante es esto: el gigante no siempre es el más grande, a veces es el más ruidoso. Hoy vas a ver cómo un joven desconocido, sin armadura, sin experiencia militar, hizo temblar a un ejército entero. ¿Y por qué esta historia puede cambiar la forma en que enfrentas tus propios gigantes? Quédate hasta el final, porque el detalle que casi nadie nota en esta historia es el verdadero secreto. David no ganó en el valle. David ganó mucho antes, cuando nadie lo aplaudía, cuando nadie lo veía, cuando solo había ovejas, silencio y Dios. El escenario era tenso: Israel y los filisteos frente a frente, dos montes, un valle en medio y un aire pesado que olía a guerra. El ejército de Saúl estaba allí, pero su ánimo estaba roto, no por falta de armas, sino por falta de esperanza. Entonces apareció él, Goliat, el campeón de Gat, armadura de bronce, apariencia de hierro, voz como trueno. Salía cada día a gritar, a desafiar, a humillar. No estaba buscando una pelea, estaba buscando destruir la fe de Israel antes de lanzar una sola lanza. Y funcionaba. 40 días de amenazas, 40 días de terror, 40 días donde el pueblo de Dios se acostumbró a retroceder, porque cuando el miedo se vuelve rutina, comienzas a llamar prudencia a tu cobardía. Mientras tanto, lejos del valle, David no estaba entrenando con soldados, estaba cuidando ovejas. Un pastor joven, sin título, sin fama, sin perfil de guerrero. Pero había algo en él que nadie podía medir. Su corazón ya estaba aprendiendo a confiar. Su padre Isaí lo llamó un día con urgencia. Le encargó llevar provisiones a sus hermanos que estaban en el campamento: pan, grano, comida. Una misión simple, que en realidad era una cita divina. David no lo sabía, pero ese viaje era el puente entre el anonimato y el propósito. David salió temprano, dejó las ovejas encargadas y caminó hasta el campamento. Y cuando llegó, escuchó el sonido de un ejército. Pero no era valentía, era confusión. Preguntas por todas partes, miradas nerviosas, soldados tensos. Y en medio de todo, otra vez se oyó aquella voz. El gigante volvió a gritar. David lo vio, y en vez de encogerse como los demás, se encendió algo dentro de él. No era orgullo, era indignación santa, como si dijera: ¿cómo se atreve alguien a desafiar al Dios vivo? Mientras otros veían un problema enorme, David vio una ofensa enorme. David empezó a preguntar: ¿qué harán con el hombre que venza a este filisteo? Los soldados respondían con recompensas, con premios, con reconocimiento. Pero David no estaba motivado por oro, estaba buscando una razón para que la vergüenza terminara. Sus hermanos lo escucharon y se molestaron. Lo acusaron de meterse donde no lo llamaron, de querer ver la batalla, de tener malas intenciones. Y aquí viene un golpe duro. A veces la primera oposición no viene del enemigo, viene de los tuyos. Pero David no se detuvo, no discutió para caer bien, no pidió permiso para obedecer, siguió hablando, y sus palabras llegaron a oídos de Saúl. El rey lo mandó llamar, porque cuando todos tiemblan, la fe se vuelve noticia. David se paró frente al rey, un muchacho ante el trono, y soltó una frase que rompe cadenas: que nadie desmaye por causa de ese filisteo. Imagínate el silencio. Un joven diciendo lo que un ejército no pudo decir en 40 días. Saúl lo miró como se mira lo imposible. Le recordó que era joven, que Goliat era guerrero desde su juventud. Pero David no respondió con autoestima, respondió con testimonio. Le contó su historia secreta: el león, el oso, el rebaño, el campo, y cómo Dios lo libró. David básicamente dijo: el mismo Dios que me sostuvo allá, me sostendrá aquí.
Ese es el punto. La fe no se improvisa en público, se construye en privado. Tu valle revela lo que tu desierto entrenó. Saúl intentó vestirlo con armadura, casco, coraza, espada, pero David no podía moverse. Era pesado, era ajeno, era la estrategia de otro, y David lo entendió. No puedes pelear tu batalla con la identidad prestada de alguien más. Se quitó la armadura, tomó su cayado y se fue hacia el arroyo. Allí eligió 5 piedras lisas. No eran mágicas, eran simples, pero en manos correctas, lo simple se vuelve poderoso cuando Dios está detrás. David caminó hacia el valle con una honda. No se veía imponente, y el gigante lo vio y se burló. Lo despreció por su juventud, lo insultó, porque los gigantes siempre intentan ganar primero con intimidación. Pero David no respondió con gritos, respondió con autoridad, y su declaración todavía sacude el aire. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No fue una frase bonita, fue un decreto. No peleo solo. Goliat avanzó seguro, como quien cree que ya ganó. David avanzó también, pero no hacia el miedo, hacia la misión. Y aquí está lo que muchos no entienden. La fe verdadera no niega el peligro, lo enfrenta con Dios al frente. David corrió, tomó una piedra, la puso en la honda y lanzó. No fue suerte, no fue casualidad. Fue el resultado de práctica en secreto, de confianza en lo invisible, de obediencia sin aplausos. El gigante cayó y el valle quedó en shock. En ese instante, el miedo cambió de bando. Israel gritó y corrió tras los filisteos. Lo que estaba paralizado por 40 días se destrabó en segundos. Porque cuando alguien se atreve a creer, muchos despiertan. David confirmó la victoria y tomó el trofeo que nadie esperaba. No para humillar, sino para demostrar algo. Dios cumple lo que promete, y el nombre del Señor quedó exaltado frente a todos los que dudaban. Después, la historia no termina con un final feliz sencillo. Termina con una pregunta directa para ti. ¿Qué gigante te ha estado gritando por días? ¿Qué voz te ha dicho que no puedes, que no sirves, que eres muy pequeño? Porque quizá tu gigante no es una persona, quizá es ansiedad, quizá es miedo al futuro, quizá es una adicción, una tentación, una herida, una inseguridad que te repite, no vas a poder. Y aquí está la verdad, el tamaño del gigante no define el resultado, define el escenario donde Dios se glorifica. David no tenía armadura, pero tenía historia con Dios. No tenía espada, pero tenía fe. No tenía experiencia militar, pero tenía intimidad. Y cuando tu intimidad con Dios es real, el valle se convierte en plataforma, no en tumba. Hoy te lo digo claro, no esperes a sentirte listo para obedecer. Empieza con lo que tienes en la mano, da el paso aunque te critiquen, y no negocies con la voz que te quiere pequeño cuando Dios ya te llamó. Si esto te habló, escribe en los comentarios. Mi gigante caerá, y cuéntame en una palabra cuál es tu Goliat hoy. Y si conoces a alguien que está temblando en su valle, compártelo, porque una sola chispa de fe puede encender a toda una generación.